cual cada uno de nosotros nos podemos identificar, porque está Él expresando la batalla, la lucha que tiene constantemente con cosas de carácter visible y con elementos invisibles en su vida. Lo mismo sucede con nosotros, cada uno de nosotros. Yo espero que esté prestando atención, ¿ok? Porque es profunda la cosa, ¿right? No, quizás no sea muy emocionante la enseñanza, pero es profunda y valiosa. Cada uno de nosotros estamos luchando constantemente con cosas que son visibles y cosas que son invisibles. Y eso es de lo que Pablo está hablando aquí. Yo tengo una lucha constante día tras día con elementos que son visibles y con cosas que no lo son. Pablo, líder entre los apóstolos de la iglesia, Pablo el que establece la iglesia de los gentiles, Pablo nuevamente el que escribe la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento, y vuelvo nuevamente a repetir, lo que se contiene en estos versículos de Romanos 7 no es lo único que podemos decir del apóstol Pablo, ¿ok? Que Pablo era un hombre que luchaba con el pecado y que tenía una batalla constante, eso era una realidad, pero Pablo no era todo eso, no simplemente eso. Eso era una parte particular de la vida del apóstol Pablo, ¿ok? Así que este hombre que es utilizado por Dios para fundar la iglesia gentil, el hombre que Dios utiliza para escribir la mayor parte de lo que usted y yo conocemos como el Nuevo Testamento, era un hombre que se veía a sí mismo como una persona que luchaba con las características opresivas del pecado. Más todavía, él se nos presenta a sí mismo en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, de esta forma: Cristo vino a salvar pecadores, entre los cuales yo soy el primero. El hombre que Dios utiliza para fundar todas estas iglesias, para escribir estos libros que usted y yo valorizamos tanto como la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, se identifica a sí mismo como la persona que más luchaba contra las características opresivas del pecado. Una persona que, aunque apóstol, bien educado, como quizás muchos de nosotros, cuando se miraba al espejo, esto es lo importante para nosotros, cuando se miraba al espejo también podía ver que su lucha con el pecado era algo importante de lo cual él tampoco podía desprenderse. Él anduvo sirviéndole a Cristo, y la única forma de servirle a Cristo, servirle a Dios, es sirviéndole a otras personas. Él anduvo envuelto en la vida de otras personas que, al igual que él, luchaban con ciertos tipos de pecados, condiciones de pecado, opresión de pecado en la vida de ellos, de las cuales ellos no podían desprenderse. Y aquí se nos está identificando precisamente de esa forma. Yo soy parte de ese grupo, al igual que ustedes. Yo padezco de la misma situación o cojeo de la misma pata, si usted quiere, ¿ok? Así que hay un recordatorio fundamental que está al comienzo de la enseñanza, al comienzo de su bosquejo, en la parte de arriba, y dice lo siguiente: el convertirme en un cristiano no resuelve instantáneamente todos los problemas de mi vida. All right? ¿Lo escribió? El convertirme en cristiano no resuelve instantáneamente todos los problemas de mi vida. Vamos a leerlo todo el mundo al mismo tiempo en voz alta. Ok. El convertirme en cristiano no resuelve instantáneamente todos los problemas de mi vida. Otra vez. El convertirme en cristiano no resuelve instantáneamente todos los problemas de mi vida. ¿Okay? Me parece a mí que todos los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, y lo hemos confesado como Señor y Salvador de nuestra vida, precisamos tener algo sumamente claro en nuestras mentes. Y es esto:
Aun cuando decisivamente, escucha, esto es la salvación, fuimos liberados del dominio y la penalidad del pecado en el momento en que fuimos salvos. En el momento en que fuimos salvos, nacidos espiritualmente, fuimos liberados del dominio de la penalidad del pecado. Aunque eso fue de esa forma, un alivio perfecto y completo del efecto del pecado todavía no ha ocurrido en nosotros. Fui liberado, me explico más claro, del dominio de la penalidad del pecado, pero un alivio, el release perfecto, completo del efecto del pecado en mi vida todavía no ha ocurrido en mí y todavía no ha ocurrido en ninguno que haya nacido de nuevo. Amén. Por eso decimos que el convertirme en cristiano no resuelve instantáneamente todos los problemas de mi vida. Al convertirme en cristiano, al Espíritu Santo venir a vivir en mí, pues eso no implica que inmediatamente todas estas luchas, todas estas batallas se van a disipar o se han disipado instantáneamente. Algunos de nosotros estamos luchando con issues, asuntos que van a estar presentes en nuestra vida por el resto de nuestra vida en este lado de la eternidad. Repito, algunos de nosotros estamos luchando con issues, asuntos desagradables, los cuales van a estar probablemente presentes en nuestras vidas por el resto del tiempo que estemos en este lado de la eternidad, y la razón por la cual probablemente van a estar presentes en la vida de nosotros, porque simplemente usted y yo carecemos de la capacidad para hacerlos desaparecer totalmente. Comencé hablándole de la carta que recibí por el 2004 del pastor que ya le expliqué. Por años y años ese asunto ha venido a mi vida, ese evento, ese descubrimiento, la angustia, la agonía que vivimos como familia por 4 o 5 meses, las interrogantes, los cuestionamientos, sino cómo puede ser, qué pasó, cómo pudo haber sucedido. En el día de hoy hay algo que me contesta humanamente hablando. En el corazón, solamente Dios conoce el corazón del hombre, pero en términos humanos, en términos de conducta cristiana, hay algo que me responde, que me da respuesta a por qué eso pasó. Y es lo siguiente: muchas personas dicen que no importa lo que usted crea siempre y cuando usted sea sincero, y yo someto a su consideración que eso es una mentira del diablo, que sí importa lo que usted crea. Porque aquel hombre era un hombre bueno, era un hombre bien intencionado. Yo conocí el amor de Cristo a través de él. Right? Pero pasado el tiempo, pasados los años, y al ponerme a estudiar la Biblia con profundidad, porque en ese momento que acontece eso, pues hay toda clase de cuestionamiento, porque Él ha sido mi mentor, Él ha sido mi maestro, Él ha sido mi pastor, Él ha sido todas estas cosas, y pues toda clase de... Y cómo yo estoy seguro de que todo lo que yo he aprendido de Él es correcto. Pues de ese evento surge, entre otras cosas, una inquietud, un deseo dentro de mí por escudriñar las Escrituras, y uno de los hallazgos que he conseguido, Pastor Marcel, es que en la teología y en la doctrina del hombre al cual estamos haciendo referencia, había toda clase de errores. Sí, que son esos errores los que muchas veces permiten que personas que han conocido al Señor no puedan, otra vez, desprenderse totalmente de estos asuntos que provocan que nosotros estemos luchando constantemente con ellos. Y por eso, porque teológicamente y doctrinalmente tenemos deficiencias
es que no podemos desarrollar la capacidad para hacerlo desaparecer totalmente. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Así que en este pasaje que vamos a considerar, right here, Romanos capítulo 7, 14 al 25, vamos a ver 3 cosas que son esenciales para poder batallar con la suciedad del pecado en nuestras vidas. En nuestra vida hay pecado y hay suciedad, right? Y no se limita a robar, a matar, a abusar sexualmente de personas, no se limita a ser un traficante de droga. Hay toda clase de pecado que es suciedad en la vida de muchas personas, ¿verdad? De cada uno de nosotros, y que es extremadamente difícil de sacar. Y la forma en que nosotros podemos, el Espíritu Santo es el que nos va a santificar, es el único que puede santificarnos. Pero en el aspecto, la responsabilidad nuestra, lo que nos va a ayudar a poder remover ese sucio que es extremadamente difícil de sacar, es conocer con claridad lo que la Escritura enseña sobre el particular. Estamos hablando de doctrina, que es lo que la palabra de Dios dice acerca de la doctrina del pecado, acerca de la redención de Cristo, acerca de la justificación, acerca de la santificación que Dios comenzó a hacer en la vida de nosotros en el momento en que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que vemos entonces ahí en Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Lo primero que Pablo comienza diciendo es sabemos que la ley es espiritual. Eso es con relación a la presencia del pecado en el cristiano. Y lo que está diciendo que con relación a la presencia, acuérdense, él está hablando de la presencia del pecado en el cristiano, y que con relación a la presencia del pecado en el cristiano, el problema no es la ley. All right? Dado el caso que el carácter de la ley es espiritual, entienda, cuando dice que es espiritual, lo que quiere decir es que es de Dios, viene de Dios. Sabemos que la ley es espiritual, pero Pablo dice, yo soy carnal, yo soy un mortal. Aunque ya no estoy en la carne todavía está en mí. Aunque yo morí a la carne todavía está viva en mí. Yo morí a la carne, pero la carne todavía está viva en mí. Habla de sí mismo de una forma sumamente complicada. Dice, vendido al pecado. Eso se refiere a los vestigios, a los remanentes de la humanidad no redimida que todavía permanecían en el apóstol Pablo. En su esencia, esta humanidad que permanece en nosotros es pecaminosa y parte de ella nunca ha sido redimida. Versículo 15. Lo que hago no lo entiendo. ¿Será que no entiende en el sentido de nosotros de que yo no entiendo que no es ese el sentido? Lo que hago no lo entiendo. Lo que quiere decir es que lo que estoy haciendo no lo apruebo. Lo que yo estoy haciendo no lo acepto como algo correcto. Pues no hago lo que quiero, y que era lo que él quería. 24/7, total y absoluta obediencia a la ley de Dios. ¿Será que alguien dice amén a eso? ¿Será que eso será lo que nosotros quisiéramos hacer? Total y absoluta obediencia 24/7 a la ley de Dios. ¿Podemos o no podemos? No podemos. Con Pablo tenemos que decir, pues yo no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Desobediencia a esa perfecta, pura y santa voluntad de Dios para mi vida. Versículo 16. Y si lo que no quiero eso hago, ¿qué es lo que él no quiere hacer? ¿Qué hace? Desobediencia a Dios expresada en el pecado. A eso se refiere. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo, dejo ver, manifiesto que la ley es buena. La nueva naturaleza de Pablo defiende la ley de justicia perfecta y establece
que la ley no es responsable de su pecado. Versículo 17. De manera que ya no soy yo. Versículo 17 es importante. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Esa frase, subrayela, ya no soy yo, indica que en la vida de Pablo ha habido un cambio radical, completo y permanente. Ahora, cuando Pablo dice, no soy yo, el yo interno de Pablo totalmente desaprueba, mejor dicho, el pecado que aún cuelga los vestigios, los hilachos de él, cuelgan de la vida de Pablo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Mi yo interno, ese nuevo yo que Cristo ha traído a mi vida, la presencia del Espíritu Santo en mí, no aprueba en ninguna forma eso, sino el pecado que está en mí. Así que su pecado, escucha, el pecado de Pablo no provenía. ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Levante su mano si usted está seguro que usted ha nacido de nuevo, ¿ok? Que usted tiene una nueva naturaleza, all right? Okay, right? Usted es una nueva creación, está en Cristo, ¿ok? Pablo está diciendo que su pecado, otra vez, es importante lo que creamos. Eso es, ¿cómo puedo explicar esto? Porque la lucha la tenemos todos nosotros, sí o sí. Todos tenemos la lucha constantemente, y va a haber issues en la vida de nosotros que nosotros vamos a seguir luchando con ellos para el resto de nuestra vida. En este momento yo no tengo problema con la cocaína. Me puedes traer 40 kilos delante de mí y no me para ni un pelo. Pero aún continúo teniendo problemas con un sinnúmero de otras cosas que no son tan feas. No tengo problema con la pornografía gracias al nombre de Cristo. Right? Pero hay otros issues en la vida mía con los cuales tengo problemas. ¿Cuántos dicen yo también? All right, good. Okay. So, Pablo dice, de la manera que ya no soy yo que hace aquello, el pecado, right? El nuevo yo, el que nació de nuevo, sino el pecado que está en mí. Otra vez, el pecado de Pablo no provenía de su nueva identidad redimida, el yo ese, el que dice, ya no soy yo. El pecado no provenía de esa nueva identidad redimida, sino de esa parte humana no redimida. En mí, la frase en mí mora el pecado. Y ese en mí era simplemente su carne. Versículo 18. Y yo sé que en mí, en su vieja humanidad, que aún no ha sido completamente transformada, en mí, el viejo hombre, que es inservible, cuerpo de pecado, los simpatizantes del enemigo, ¿se acuerdan el domingo pasado? Los simpatizantes del enemigo que viven en nosotros. En mí, nuestras tendencias pecaminosas. En mí, nuestras debilidades. En mí, nuestros deleites físicos. Hedonismo, búsqueda de placer, característico de esta cultura, constantemente estimulándonos a que satisfagamos nuestros deseos, la búsqueda de placer. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, la parte del cristiano que no ha sido redimida, no habita en el bien. ¿Por qué en mi carne no habita el bien? Porque mi carne, esos vestigios de la naturaleza vieja mía que aún no han sido redimidas, es la base de operaciones del pecado. Y como es la base de operaciones del pecado, ahí no puede habitar el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Desear hacer la voluntad de Dios está presente en mi naturaleza redimida. En el yo del versículo 17 que mencionamos hace un momento. Versículo 19. No hago el bien que quiero. He tratado varias veces de comunicar el hecho de que el apóstol Pablo no era una persona incapaz de hacer cosas buenas, porque
Todo lo contrario, era un hombre sumamente capaz y un hombre que hizo muchísimas cosas encomiables, cosas que daban gloria a Dios y que todavía le dan gloria a Dios y que edifican la iglesia del Señor Jesucristo, ¿sí? Así que cuando dice no hago el bien que quiero, Pablo no está diciendo que es incapaz de hacer algo bueno y aceptable. Lo que está diciendo es que es incapaz de llenar completamente, escucha que es importante, los requisitos de la santidad de Dios. Eso no lo puedo hacer, dice Pablo, sino el mal que no quiero, eso hago. La frase refleja que la lucha no es experimentada por un bebé cristiano, sino por un hombre de Dios maduro. ¿Quién es que está escribiendo? El apóstol Pablo en el presente. Está hablando de él y en el presente. Y en el presente que está hablando no es un bebé cristiano, es un hombre maduro, es un hombre que luego de haber conocido al Señor pasaron, no sé, 8 o 10 años en un entrenamiento personal que Dios le da a él, ¿verdad? Y luego Pablo comienza su ministerio que dura muchísimos años. Al final de sus años, entonces es que comienza a registrarse lo que usted y yo conocemos como la carta de Romanos. Así que es un hombre, nuevamente, no es un bebé cristiano, es un hombre de Dios maduro. Vale la pena aclarar que mientras más maduro usted y yo nos convertamos, mientras más madurez hay en nuestra vida cristiana, mientras más cerca de Dios usted y yo estemos, el resultado va a ser que la menor ofensa que pueda haber va a parecer un pecado enorme para nosotros. Mientras más cerca de Dios estemos, mientras más madurez espiritual hayamos adquirido, cosas que son cosas pequeñitas, se convierten en pecados enormes. ¿Alguien dice amén? Right? Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, algo que ya dijo en el versículo 6 y 7, ya no lo hago yo. Antes de su conversión, el yo interno de Pablo era el que pecaba y estaba de acuerdo con el pecado. No, la persona inconversa no tiene este problema. La persona inconversa nunca va a decir, ya no lo hago yo. Porque la persona inconversa no tiene el ya no lo hago yo moral o espiritual. No existe en la vida de la persona inconversa, sino que el pecado que está en mí. Otra vez, su pecado no provenía de la nueva identidad redimida, sino de su parte humana que aún no había sido redimida, lo que usted y yo conocemos como la carne. Así que, versículo 21, queriendo yo hacer el bien, deseando tener buenas obras, deseando tener buenas intenciones, buenos motivos, buenos pensamientos, buenas acciones, ser una persona que alienta, que consuela, que estimula. Hallo esta ley, pues que el mal está en mí. ¿Okay? Pablo llama a la continua presencia del mal en la vida de él, del cristiano, ley. Es un principio espiritual operacional continuo. Es una ley porque es una cosa que es continua, que está operando constantemente. Versículo 22. Pues según el hombre interior, se refiere al hombre interior justificado del creyente, me deleito en la ley de Dios. En otras palabras, gracias a este hombre interior que vive dentro de mí, lo vamos a aclarar ya mismo, ya Pablo dice, ya yo no me alineo, ya yo no tomo parte con el pecado, sino que ahora gozosamente estoy de acuerdo con la ley de Dios y totalmente opuesto al pecado. Versículo 23. Pero veo esta otra ley en mis miembros, ese principio, otra ley, principio operacional continuo que le está haciendo continuamente la guerra a los deseos de obedecer a la ley de Dios. ¿Cuánto se puede identificar con eso? All right? Antes no teníamos ese problema. Antes de Cristo no teníamos esa batalla.
Porque antes de Cristo no teníamos dentro de nosotros el deseo de obedecer la voluntad de Dios. Por consiguiente, este principio operacional continuo que me inclina a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios, reinaba por sí mismo. Era el que mandaba. No tenía oposición de ninguna clase. Pero ahora que hay un hombre nuevo, hay un hombre dentro de nosotros que es distinto, pues ese principio operacional que le hace la guerra a los deseos de obedecer la ley de Dios se identifica aquí como esa otra ley. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi ser, que se revela contra la ley de mi mente. Aquí la ley de mi mente es equivalente, escuche que es importante, a la nueva identidad interior en Cristo, que ya no está del lado del pecado. Acuérdense que la Biblia dice que sobre toda cosa que guardes, guarda tu mente, guarda tu alma. Y nuevamente ahí es donde está encerrado nuestra nueva identidad. Por eso es que somos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley. La ley del pecado que está en sus miembros. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Con frustración y tristeza, Pablo se lamenta de su pecado. Miserable de mí. Right? Now, el creyente verdadero percibe su propia pecaminosidad en proporción directa a la claridad con la cual ve la santidad de Dios. Eso es una statement, una afirmación un tanto profunda, pero quizás si la repetimos poco a poco la podemos entender. El creyente genuino, verdadero, percibe, se da cuenta de su propia pecaminosidad, del pecado que hay en él o en ella, en proporción directa, escucha, a la claridad con la cual usted ve la santidad de Dios. Mientras más clara para usted es la santidad de Dios, menos dificultad usted y yo vamos a tener en darnos cuenta de los pecadores que somos. That's what that means. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me rescatará del peligro? Este cuerpo de muerte es la condición humana no redimida del creyente que tiene en el cuerpo su base de operación que hemos repetido ya varias veces. Versículo 25, Pablo contesta la pregunta. Pablo dice, gracias doy a Dios. Pablo sabe la respuesta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la pregunta. La respuesta Pablo la sabe. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo está seguro de que Jesucristo lo va a rescatar a su regreso, pero sabe sobre todo lo que va a suceder. Pablo sabe que Cristo lo va a rescatar de los tormentos que van a acontecer, la tribulación que Cristo habló que todo verdadero creyente iba a tener en este lado de la eternidad. Así que yo mismo es el Pablo que ha sido redimido, su nueva identidad en Cristo. Con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Su condición humana no es redimida y todavía llena de pecado, que le hace la guerra al deseo de obedecer y agradar a Dios. Esa es la ley del pecado. Un nuevo hombre ha surgido dentro de Pablo, pero la parte pecaminosa de su viejo hombre no ha cesado de ser, que es precisamente la dificultad que cada uno de nosotros hemos nacido de nuevo. Un nuevo hombre ha nacido en nosotros, pero esa naturaleza vieja todavía no ha cesado de ser, de estar presente en la vida de nosotros. Ahora, en las notas suyas, por favor, ahí donde dice 3 cosas esenciales para poder batallar con la suciedad del pecado, que es extremadamente difícil de remover. Hay 3 cosas que son esenciales para nosotros hacer. ¿Ok? Now, si usted ha nacido de nuevo, usted tiene el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de usted. Una de las cosas que son
necesarias, que son esenciales, sin las cuales usted y yo no podremos tener victoria al tratar de remover este sucio difícil de nuestras vidas. Está en reconocer que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos va a dar el poder para poder realizar ese trabajo. ¿Okay? Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer que el cristiano espiritual lucha con el pecado. Fíjese que no escribí solamente cristiano, puse cristiano espiritual. Hay una porción bíblica en Primera de Corintios, donde capítulo 3 se nos habla de algunos de ustedes son carnales, pero otros son espirituales, ¿verdad? O el hombre natural es el que es inconverso, ¿verdad? Y pues es probable que algún cristiano en un momento dado pueda estar viviendo en esa condición cristiano carnal, pero la idea, escucha, importante, la idea de ser un cristiano carnal toda tu vida es una mentira del diablo. Hay momentos en que usted pueda vivir en carnalidad, ser un cristiano carnal, pero la idea de para toda mi vida ser un cristiano carnal es un disparate, ¿sabes? Es una mentira del diablo, ¿ok? Pero aquí lo que queremos destacar es el hecho de que quien está hablando es el apóstol Pablo, y Pablo está hablando en el presente, y quien está hablando aquí, el que está diciendo todas esas batallas, todas esas luchas que tiene con el pecado, es un cristiano espiritual, es un cristiano maduro, es un cristiano que está lleno del Espíritu Santo, es un cristiano que obedece, que tiene hambre, que tiene sed por obedecer la voluntad de Dios y vivir conforme a la santidad de Dios, y está tan cerca de Dios y está tan consciente de la santidad de Dios, de la pureza de Dios, que el menor pecado se convierte en una cosa horrible para él. Ese es un cristiano espiritual, es un cristiano que está lleno, dirigido por el Espíritu Santo, ¿ok? Así que aquí en Romanos 7 el apóstol Pablo nos ayuda a ver el conflicto presente en la vida de todo cristiano espiritual, y el punto, la enseñanza que usted y yo tenemos para nosotros es que si en realidad usted y yo llegamos a un punto en nuestras vidas y nos damos cuenta de que esto que hemos estado llamando cristianismo ha sido simplemente un chiste, it's not real, it's superficial, y llegamos a un punto porque sucede algo, la mayor parte de las veces porque sucede algo, hay una crisis, hay una tragedia, hay un problema que es que no podemos superar, hay algo que acontece que nos confronta con nuestra trivialidad espiritual, y usted llega a ese momento en que usted se da cuenta de eso, ¿verdad? Pues usted se determina a querer ser un cristiano espiritual. Pues usted necesita tener claro, poder ver que el conflicto espiritual que usted tiene con ese asunto en particular no es algo que lo va a descualificar a usted, o que usted no es salvo, porque una de las cosas que comienzan a surgir es que esas interrogantes, la carne, ¿se acuerdan? Simpatizantes del enemigo que está lanzando dardos, ¿usted es cristiano? Un cristiano no haría tal o cual cosa, no haría tal o cual cosa probablemente, ¿verdad? La carne nuestra, el viejo hombre, porque es simpatizante del enemigo, pues obviamente va a estar dándole oído a eso y va a provocar toda la clase de incomodidad que sucede en la vida de nosotros. Así que en Romanos 7 el apóstol Pablo nos ayuda a ver el conflicto presente en la vida de todo cristiano espiritual. Cuando usted se disponga a vivir una vida llena por el Espíritu Santo, conflicto va a estar presente en su vida. Amén, amén. Ese es punto de partida. Estamos hablando de sucio, difícil, extremadamente difícil de sacar. Sucio, pecado en la vida del creyente que muchas veces se mantiene ahí forever and ever, right? Y hemos propuesto, hemos hecho la proposición de que lo que muchas veces permite o impide, yo he dicho, que ese sucio, difícil pueda ser removido,
es el hecho de que teológicamente y doctrinalmente nosotros no pensamos correctamente. En el momento en que comenzamos a pensar correctamente y analizar la situación que sea correctamente, conforme al cristal bíblico, pero de una forma correcta, pues entonces el poder del Espíritu Santo va a venir a nuestras vidas y entonces podemos comenzar a remover de una vez por todas ese sucio difícil, aunque como dijimos hace un momento, muchas veces ese sucio difícil se mantiene ahí, en algunos casos por el resto de nuestra vida. En cierta forma, Pablo está escribiendo su autobiografía en cuanto a la profunda lucha personal de su propia vida espiritual. Hace unos momentos le dije que este es uno de los pasajes más difíciles de interpretar, entender. Y como ya también mencioné, la dificultad comienza al tratar de determinar qué clase de persona, espiritualmente hablando, es este Pablo que nos está hablando en Romanos 7. ¿Converso o inconverso? ¿Cristiano carnal o un cristiano espiritual? No tenemos mucho tiempo en este momento, pero sí vamos a tratar de contestar lo que está ahí en sus notas. Razones para asumir que Pablo está hablando como un cristiano que ha tenido un nacimiento espiritual. All right? That's what you see in your notes. Okay? Lo primero es que Pablo hace referencia a su relación con Dios y su relación con el pecado. Okay? A su relación con el pecado, Pablo hace referencia en el versículo 17, 19 y 20. Versículo 17 dice, de manera que no soy yo quien hace aquello, está hablando del pecado, sino el pecado que está en mí. Relación de Pablo con el pecado. No hago yo, versículo 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Relación con el pecado. Versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Versículo 20. Ahora, en cuanto a su relación con Dios, versículo 22 y versículo 25. Versículo 22 dice, pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Será que alguno de ustedes, mire para acá un momento, será que alguno de ustedes en algún momento de su vida ha escuchado a una persona inconversa, a un no creyente, decir, me deleito en la ley de Dios? No way, José. It's not going to happen. Okay? Y después en el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Un carnal no dice eso. Y un inconverso, muchísimo menos. ¿Okay? La exposición breve que hicimos del pasaje, vimos a Pablo tratando de hacer una distinción entre él y su carne. Vemos a Pablo tratando de distanciarse de las acciones negativas, right, que continúan plagando su vida. Pablo quiere distanciarse de ellos. En mi vida hay acciones que son negativas, que son contrarias a la voluntad de Dios, nuevamente, y están plagando mi vida. Así que vemos a Pablo haciendo referencia a su relación con Dios y a su relación con el pecado. Segundo, Pablo habló como un cristiano puede hacerlo. Es obvio que el conflicto por el cual Pablo está pasando o su angustia sobre el pecado en su vida, como dije hace un momento, no es una angustia, no es una lucha que usted va a escuchar de una persona que no ha nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no se angustia por las cosas que Pablo se angustiaba. Así que la lucha con el pecado que aquí se presenta no es una cosa con la cual el que no es cristiano lucha. Otra vez que es importante, la lucha con el pecado que se presenta en Romanos capítulo 7, que es un pasaje, como dijimos ya 4 o 5 veces, difícil de interpretar, difícil de entender, pero sumamente fácil de identificarse con él porque describe nuestra vida. Así que esa lucha
que se describe ahí no es una lucha que caracteriza la vida de una persona que no es cristiana. Si tú eres de los que quieren hacer una cosa, que lo que quiero hacer no hago y lo que hago es lo que no quiero hacer, ¿y quién me librará de este cuerpo de pecado que odio, que detesto y que I hate it, I hate it, I hate it, I hate it? Entiende, por favor, que una persona inconversa no se siente de esa forma. Pablo quería hacer lo correcto ante los ojos de Dios, algo que ninguna persona inconversa está motivada a hacer. Así que la única explicación razonable para lo que aquí vemos es que Pablo lucha como un hombre cuya vida ha sido transformada por la persona de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo. That's what we have here. Una persona que lucha, que está luchando, es una persona cuya vida ha sido transformada por la persona del Señor Jesucristo. Y cada vez que el viejo hombre, la carne, empieza a responder como respondía anteriormente, he hates that. I can't stand that. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, porque el deseo, escucha, es importante, porque esto se ha repetido 3 millones de veces y muchas veces se repite y se le da a la gente y te doy esa palabra sin saber qué es lo que le estamos diciendo. Porque el deseo de la carne, ese aspecto no regenerado en la vida de un ser humano, es contra el Espíritu Santo, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Estos dos se oponen entre sí. El deseo de la carne y el deseo del Espíritu se oponen entre sí. Yo someto a su consideración que solamente la persona que ha nacido de nuevo puede experimentar eso. El que no ha nacido de nuevo jamás ni nunca experimentará eso. Deseos de la carne y deseos del Espíritu. El que se contradigan entre sí. It's not possible. Solamente posible si uno ha nacido de nuevo. Estamos tratando de proveer información, de proveer facts, hechos, verdades que nos dejan concluir que quien está hablando aquí en Romanos capítulo 7, que está diciendo todas esas cosas, que a la luz de cualquier persona que lo lee dice, well, that guy, he's lost. Está más perdido que una cucaracha en un baile de gallina. Estamos dando evidencia de que el que está hablando no es una persona en conversa, es un cristiano lleno del Espíritu Santo. Y que es a lo que nosotros precisamente debemos aspirar. So he says, Pablo desea hacer la voluntad de Dios. Pablo desea hacer lo que agrada. ¿Cuántos desean hacer lo que agrada a Dios? Yo deseo hacer lo que agrada a Dios. Por eso el énfasis nuestro como iglesia, que un propósito que debe estar bien prometido entre cuero y carne en nuestra mente es la determinación, una decisión que tomamos todos los días. En un momento la tomamos, pero la tomamos diariamente. Yo hoy voy a vivir piadosamente. Señor, ayúdame antes de pedirle por el trabajo, antes de pedirle por la salud, antes de pedirle por que cuide los nenes en la escuela, antes de pedirle que me proteja de la pandemia, antes de pedirle cualquier cosa, le pido, Señor, que en este día yo viva de una forma piadosa, que quiere decir, como ya sabemos, piadosa, que yo viva conforme a tu voluntad. Vivir piadosamente, vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir una vida que está centrada. A mí lo que me interesa es obedecer la voluntad de Dios. Salga el tiro por donde salga. People may take advantage of me, who cares? A mí lo que me importa es que yo voy a vivir mi vida centrada en obedecer la voluntad de Dios. So, Pablo era esa persona. La realidad es que todos los seres humanos en cierta forma desean hacer cosas buenas. Todos los seres humanos, salvo inconversos, creyentes o no. Y fallan al no poder lograrlas.
Pero en este caso, Pablo está hablando de desear hacer la voluntad de Dios en un nivel sumamente distinto, en un nivel totalmente profundo, 24/7. En su interior, el apóstol Pablo desea agradar a Dios. Versículo 21-22 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí, pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. La otra cosa que podemos decir es que nuestra experiencia personal se asemeja a la de Pablo. Está en sus notas, por favor, en la segunda parte de su bosquejo. Nuestra experiencia personal se asemeja a la del apóstol Pablo. Si usted y yo fuéramos a ser honestos con nosotros mismos, tenemos que decir lo mismo que Pablo dice en el versículo 24 y 25. Tenemos que decir lo que Pablo dice en el versículo 24 y 25. ¿Y qué es lo que Pablo dice en el versículo 24 y 25? Pablo dice: miserable de mí, miserable de mí, miserable de mí. ¿Qué además dice Pablo en el versículo 24 y 25? Con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Hace 36 años que conocí al Señor Jesucristo. Durante estos 36 años, nunca me he encontrado una persona cristiana, sea mujer, sea hombre, sea viejo, sea joven, que no haya encontrado una identificación genuina con la lucha que el apóstol Pablo describe en este pasaje. No me he encontrado nunca con un verdadero creyente, con un verdadero cristiano que no se pueda identificar genuinamente con la lucha que Pablo describe en esta porción bíblica. Aquí Pablo habla de su ser interior, de la ley de Dios, de su deseo de hacer lo correcto. Y luego Pablo lo contrasta con el hecho de que el pecado es un issue real en su vida y de que cómo el pecado está trabajando en su vida. ¿Será que aquí hoy hay alguna persona que está luchando en este momento de esa forma? ¿Será que aquí habrá alguna persona que sabe que hay cosas que son incorrectas y que desagradan a Dios, pero a pesar de eso usted se encuentra haciéndolas? Mi exhortación es primero que esté tranquilo, tranquila, siempre y cuando usted se disponga a ser honesto, honesta con usted mismo y con Dios, abrir su corazón al Espíritu Santo para que Él le aclare su entendimiento de acuerdo a la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo, de su carácter, de su obra, de su evangelio, de su obra redentora en la Sagrada Escritura. Es muy probable que algunos de ustedes hayan estado luchando con dudas. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de la persona que en el presente está luchando como Pablo describe su lucha en Romanos capítulo 7. La persona que en el presente está luchando como Pablo está luchando ahí en Romanos capítulo 7, es muy probable que esa persona se esté haciendo preguntas y tenga dudas en cuanto a su salvación. Porque es normal que una persona que ha estado luchando con el pecado por mucho tiempo, pues es normal que a la mente de esa persona pues vengan dudas en cuanto a su salvación. Y lo que esta enseñanza tiene la intención de conseguir o comunicar es que una lucha constante con el pecado no es una cosa inusual. Una lucha constante con el pecado
no es una cosa fuera de lo ordinario para el verdadero cristiano. Una lucha constante, una lucha a muerte con el pecado no es una cosa inusual. Es una cosa de esperarse que usted luche constantemente con todo lo que tiene. No es una cosa fuera de ordinario. Ahora, siempre que se dice una cosa como esta, es necesario hacer una clarificación. ¿Ok? Y esta es la clarificación. Bajo ninguna circunstancia, y bajo ninguna circunstancia quiere decir ¿qué? Otra vez, ¿quiere decir qué? Bajo ninguna circunstancia. ¿Ok? Bajo ninguna circunstancia, aquí estamos diciendo que el pecado está bien. Amén? All right. You know that, right? Está siendo grabado. De ninguna forma estamos sugiriendo que el pecado está bien. Y bajo ninguna circunstancia estamos diciendo que no sea necesario enfrentar el pecado en su vida. We have to do that. De paso, mientras más cerca estemos de Dios, más determinación vamos a tener para enfrentar el pecado, darle cara al pecado, confesar el pecado, no solamente a Dios, sino a otras personas. Así que lo que vemos en esta situación es a Pablo dejándonos ver que él está bien consciente de la lucha que él está realizando dentro de él. Así que durante esta enseñanza nos vamos a dar cuenta que en la medida que nuestra percepción espiritual, en la medida que nuestra sensitividad al pecado aumenten, mayor va a ser nuestro crecimiento como seguidores de Cristo. Otra vez, en la medida en que nuestra percepción espiritual, que nos demos cuenta de lo que está pasando dentro de nosotros, en la medida que nuestra sensitividad al pecado aumenten, ¿verdad? Mayor será nuestro crecimiento como seguidores del Señor Jesucristo. Now, yo tengo dos camisetas aquí. I think I'm going to try to use them. Y una vez termine, pues nos despedimos en oración. Esta es una camiseta blanca. ¿Todo el mundo lo ve? Tiene algo en el lado izquierdo, ¿verdad? ¿Tiene una qué? Una mancha. Se ve de lejos. Right? La mancha no es muy grande, pero se ve de lejos. Porque la mancha está en un trasfondo totalmente blanco. Amén. All right. Ayúdame. I'm trying to be like Pastor Marcel, que hace estas cosas y le quedan bien. Yo trato y no, casi nunca me salen bien. I'm going to try this one. Now, esta es una camiseta negra que también tiene una mancha. ¿Todo el mundo la puede ver? Tiene una mancha. It does. It's right here. No se puede ver. Right? Ok. Vamos a ver. Por Marcel, en los líos que me mete. De seguro usted puede ver mejor una mancha negra sobre una camiseta blanca que lo que usted puede ver una mancha negra sobre una camiseta negra. ¿Estamos? Okay. La mayor parte de ustedes posiblemente dijo, la verdad del caso es que yo no veo ninguna mancha negra en la camiseta negra. Y ese es precisamente el punto de la ilustración.
La razón por la cual Pablo estaba tan consciente de su pecado era porque él había crecido profundamente en su fe. Right? Su mente estaba tan y tan saturada de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, de la santidad de Dios, de la pureza de Dios. Right? Y por lo tanto había un contraste bien marcado entre su caminar con Dios y el pecado que estaba plagando su vida. Right? El corazón de Pablo estaba siendo santificado, y vamos a ponerlo de esta forma, ¿verdad? Pues en cierta forma el que está hablando es un hombre que está totalmente entregado a Dios. Es un hombre que odia el pecado en sus más mínimas expresiones, que debe ser la meta de cada uno de nosotros. Debe ser parte de nuestra oración diaria. Señor, aumenta en mí, crea en mí un odio constante contra el pecado. Esa era la vida de Pablo, esa era la determinación de Pablo. Por eso su corazón en cierta forma estaba claro, estaba limpio, y como estaba claro y estaba limpio, el menor pecado se podía ver. Pero si nuestro corazón está feo, está negro, está sucio y hacemos espacio para él, para toda clase de pecado, entonces no va a ser tan fácil poder identificarlo. Escriba esto en sus notas, por favor. Mientras más crezcamos en la fe, más sensitivo seré a los intentos del pecado para conquistarme. Mientras más yo crezca en la fe, mientras más obediente sea en mi obediencia, mientras más obediente sea en mi caminar con el Señor, más sensitivo seré a los intentos del pecado a conquistarme. Dentro de mí, ¿sabes? Aquí, Señora, ayúdame, por favor. Esta propiedad tenía un dueño antes. Se llamaba Edwin Torres Romero. Y aquí dentro de esta, esto es una casa. Think about a house. Esto era una casa, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Y dentro de la casa, ¿verdad? ¿Sabes? El dueño era Edwin Torres, y el que vivía allí, allá adentro todo lo que había era sucio, mugre, basura, cosas impuras, cosas indeseables, cosas apestosas y eso. Pero entonces un día, sin pedirme permiso a mí, right? Cristo entró en mi vida, sin pedirme permiso, sin tocar siquiera, y yo, entró a mi vida. Ahora dentro de mí está viviendo Él, ¿ok? Y está limpiando, está removiendo, ¿verdad? ¿Sabe? Está renovando mi entendimiento, transformándome de adentro hacia afuera, sacando basura a través de la renovación de mi entendimiento. ¿Estamos? ¿All right? Pero todavía, ¿sabe? Está la estructura de la casa. ¿Me entiendes? ¿Sabes? ¿Sabes? Han sacado muebles, sofá, cortinas, nevera, lavadora de plato apestosa, han removido, pero todo está dentro de la vieja estructura de la casa de Edwin. Esa vieja estructura es la carne nuestra, son los vestigios de nuestra naturaleza que todavía están ahí, que todavía están intentando, nuevamente, como son simpatizantes del enemigo, right? Cada vez que el enemigo viene, muchas veces a nosotros se nos olvida cantar el cántico de gratitud, y por eso nos envolvemos y somos aturdidos por el pecado. Punto, y terminamos. La persona que sabe que está luchando con el pecado se da cuenta de la seriedad de la situación. La persona que está luchando contra el pecado. I hate sin. Yo detesto desobedecer a Dios. Yo no quiero desobedecer a Dios. Mis ojos fueron abiertos. Yo no quiero pecado, por más pequeño que sea en mi vida, porque son las zorras pequeñas las que echan a perder el viñedo. La mayor parte de nosotros nos vamos a ser culpables de cometer grandes pecados.
Van a ser los pecaditos pequeños que nos permitimos aquí y allá los que van a destruir nuestra vida y los que van a destruir nuestras relaciones. La persona que sabe que está luchando con el pecado se da cuenta de la seriedad de la situación y está desesperada por hacer algo para enfrentarlo. Esa persona que está luchando con el pecado y que está desesperada para hacer algo para enfrentarlo, quizás está demostrando que es 1000 veces más espiritual que la persona que no realiza que tiene ese problema. A pesar de que públicamente acknowledge that, lo confiesa delante de Dios. La persona que dice, yo no tengo ese problema, al decir eso está demostrando que la cosa dentro de ella está peor de lo que ella piensa. En el caso de Pablo, reconocer la obra del pecado en él es precisamente, Pablo reconocía, en mí mora el pecado, esclavo del pecado, todo ese sinnúmero de cosas. Ese reconocimiento de la obra del pecado en él es precisamente lo que refleja que el apóstol Pablo tenía la mente de Cristo, que es precisamente lo que debe ser nuestra meta. Es por eso que reconocer y aceptar que el cristiano espiritual lucha con el pecado es urgentemente importante. El saber, yo estoy en Cristo, yo quiero hacer la voluntad de Dios, y yo quiero que Cristo reine en mí, y yo lo que quiero es fruto del Espíritu. Yo no voy a estar caminando por la cerca que divide andar en el Espíritu y andar en la carne. Yo lo que quiero es andar en el Espíritu constantemente, pero tengo una lucha, ¿verdad? ¿Sabe? La persona que reconoce y acepta que está luchando, que tiene esa lucha, right, va en el camino correcto. Y eso es urgentemente importante, porque si usted y yo nos reconocemos y aceptamos que la lucha espiritual es parte de nuestra vida, pues entonces no vamos a poder llegar a donde necesitamos llegar, que es, necesitamos llegar a un punto donde entendemos nuestra condición espiritual, que en realidad es lo que está pasando con nosotros. Pablo habla detenidamente sobre ese particular. La semana que viene, con el favor de Dios, si el Señor no ha venido y tenemos salud, pues entonces atendemos ese particular. Nuevamente, ¿cómo poder entonces identificar cuál es mi condición espiritual? Antes de hacerlo, necesito reconocer que el cristiano espiritual lucha con el pecado. Right? Eso es parte de una evidencia, y mientras más consciente y más intensa sea la lucha nuestra con el pecado, más indicación hay en mi vida o en la vida de la persona, de que esa persona tiene la mente del Señor Jesucristo. Comenzamos diciendo que Romanos capítulo 7, estos versículos del 14 al 25, probablemente son uno de los pasajes más difíciles de interpretar, más difíciles de entender en toda la Escritura. Lo más probable es que el próximo domingo, que cuando comencemos, hagamos un repaso nuevamente de lo que hemos dicho en el día de hoy, para poder entrar al próximo paso, porque la finalidad es llegar al punto en que todos lleguemos al punto en nuestra vida, no solamente en esta enseñanza que tenemos aquí en este día, sino en nuestra vida, llegar al punto que con Pablo digamos, miserable de mí. That's the point. Que cada uno de nosotros, por convicción propia, por la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, podamos decir con toda honestidad, sin duda de ninguna clase, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Pero el llegar, escucha por favor, llegar a ese punto, decir miserable de mí, es llegar a la cima del monte Everest. ¿Me entendiste? No podemos llegar fuápete de una vez allá arriba. Hay que ir poco a poco y pararnos detenidamente y considerar
unas bases bíblicas, la redención, la santificación, la justificación, y luego que la repasamos y estamos ahí firmes en eso, pues entonces vamos a subir un poquito más hasta que lleguemos a ese punto donde podamos decir con toda claridad, miserable de mí, pero gloria a Dios, miserable de mí, pero santo es el Señor, miserable de mí, pero mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida, miserable de mí, pero si Cristo viene, yo me voy con Él. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? Gracias doy a Dios por Jesucristo mi Señor. Ese es el monte Everest. Ahí es donde queremos llegar. Incorrecto tratar de llegar de una sola vez a ese lugar. Necesario visitar poco a poco estas bases, estos fundamentos doctrinales, teológicos. Por eso mencioné que posiblemente la razón por la cual la persona que me escribió la carta falló en la forma en que falló es porque a través de los años pues me he dado cuenta pues que doctrinalmente y teológicamente tenía gran cantidad de errores, huecos, vacíos, y pues el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. God is good all the time. All right. Vamos a orar un momentito. Padre, en nombre de Jesús te damos muchas gracias por el tiempo que nos has dado en esta tarde. Gracias, Señor, porque es sumamente alentador saber, estar convencido de que nuestro trabajo es simplemente el entregar tu carta de amor, el compartir con otros lo que tú has compartido con nosotros. Momentos como este para mí es sumamente alentador. Tu palabra que dice que tu palabra nunca regresa vacía, que siempre, siempre habrá de realizar el propósito por el cual tú la has enviado. Tú conoces cada una de las personas que están aquí hoy. Tú los trajiste aquí, Señor. Algunos de ellos tú los redimiste, como tu palabra dice, desde antes de la fundación del mundo. Tú los redimiste, los compraste con la sangre de Cristo. Y en un momento dado de nuestras vidas, tú nos regeneraste. Tú entraste a nuestra vida ahí sin pedir permiso, como decimos. Padre, es muy probable que aquí haya personas que ya tú redimiste, pero aún no han sido regenerados. Y mi oración en este momento es por esas personas que aún no han sido regenerados, Señor. Que tú hagas tu obra en ellos, Señor, y que ellos respondan, Padre Santo, a tu voz que los llama a que entreguen su vida al Señor Jesucristo. Gracias nuevamente porque tu palabra nunca regresa vacía. Continúa, Señor, renovando nuestro entendimiento. Continúa, Señor, haciéndonos más y más a la semejanza de Cristo. Para llevarnos de regreso a nuestros hogares, paz, tranquilidad, sosiego, Señor, que podamos hacer aplicación de las cosas que tú nos has enseñado en este día, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, para su gloria. Amén.